ellas son una entrega, una rendición constante. Es importante, muy importante. El corazón no se sana solo. Cuando alguien es afectado emocionalmente, cuando su corazón, y creo que todo el mundo entiende lo que eso significa, cuando usted es afectado, cuando su corazón es afectado, hay que hacer algo. No se sana solo, hay que hacer algo. Y lo que la palabra nos enseña que debemos hacer es tener una entrega, una rendición constante, creer de corazón, por supuesto creer lo que la palabra dice, ser sincero y tener una conciencia limpia y pedir al Señor que renueve nuestro corazón. Y vamos a verlo. Usted puede ir conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 15 al 16. 2 Corintios 3, desde el 15 hasta el 16. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los cristianos que vivían en Corinto. Unos cristianos que eran carnales, cristianos que no parecían muy cristianos. La iglesia que más problemas le dio al apóstol Pablo, y así les escribe: efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Para que usted tenga una idea de lo que Pablo estaba diciendo, el contexto de lo que Pablo estaba diciendo. Había muchas personas que habían llegado a Corinto, algunos falsos maestros, falsos apóstoles y demás, y llegaban con cartas de recomendación, incluso algunas hasta falsas. Y Pablo en este capítulo les está enseñando que la carta de recomendación que tiene Pablo son ellos, que la gloria del ministerio de Pablo eran precisamente ellos. Incluso la iglesia de Corinto, que no era la iglesia más espiritual, la mejor iglesia. Y le estaba diciendo, escuche bien lo que le estaba diciendo. Yo he predicado este pasaje varias veces y me encanta, porque le estaba diciendo a estos cristianos que la gloria reflejada en ellos en ese momento era mayor que la gloria con la que bajó Moisés del monte cuando el Señor le dio las tablas de la ley. La palabra enseña que su rostro brillaba por haber estado en la presencia del Señor, y a eso se refiere la gloria de ese momento, la gloria que radiaba Moisés. Y está diciendo que estos creyentes, la gloria que veían en ellos, usted tiene que pensar cómo es que estos creyentes lucían. No lucían como los mejores creyentes, pero aún así estaban en una faceta de gloria, estaban siendo transformados de gloria en gloria. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo a esta iglesia. Y así les dice que tienen el corazón, versículo 15, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Está hablando de los judíos, cómo tenían el corazón cubierto con un velo y no comprendían, no podían ver. El velo lo tenían ciegos. Después dice el versículo 16, en cambio, cuando alguien se vuelve, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando alguien se vuelve. La versión Reina Valera dice cuando alguien se convierte. La traducción en lenguaje actual dice cuando alguien se arrepiente y pide perdón, al Señor, el velo es quitado. De modo que una de las cosas que debemos hacer para sanar nuestro corazón, una de las cosas que podemos hacer siempre para vencer cualquier gigante en el corazón, es simplemente ponerlo a las manos del Señor, ponerlo a los pies de Cristo. Hay dilema en tu corazón, hay odio en tu corazón, hay rencor en tu corazón, hay orgullo en tu corazón, hay cualquier gigante en tu corazón. Tráelo a los pies del Señor. Vuélvete al Señor. Regresa al Señor. Y en la mañana cuando te levantas y sientas que hay algo que no está bien, pues tráelo a los pies del Señor. Y si al pasar el día, pues tuviste alguna mala experiencia con alguien, pues en ese momento tráelo a los pies del Señor. Eso es una terapia que le voy a decir, no hay terapista que pueda hacer algo mejor para usted que precisamente eso. Hay algo que te está molestando, simplemente tráelo a los pies del Señor. Haz una entrega, una rendición constante. No dejes que tu corazón se enferme. No dejes que tu corazón se llene de ira. No dejes que tu corazón se llene de odio. No dejes que las raíces de amargura crezcan en tu corazón. Tráela al altar del Señor y allí el Señor tratará con ellas. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos hacer para vencer a cualquier gigante es creer de corazón
Mire cómo el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma, y aquí el contexto es más acerca de la salvación. Pero quiero decirle que la salvación la adquirimos y después la vivimos. Es una experiencia real. La salvación no es algo que se adquiere y después pues es como un objeto. No es algo impersonal, es algo que usted vive siempre. Y les digo esto porque el contexto de este pasaje, Romanos capítulo 10, es la salvación. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, aquí es donde tiene que ver la mente, esta es la parte del corazón. Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Qué pasaje tan lindo para los que se bautizaron el domingo pasado. Hay algo que tenemos que hacer como creyentes para vencer cualquier gigante en nuestro corazón, y es creer lo que la palabra dice. Yo les voy a decir, uno de los problemas más grandes que existe en el corazón humano, en todo corazón humano, a veces es la falta de perdón. Si perdonáramos, si tuviéramos la capacidad y la práctica, la experiencia de perdonar como el Señor Jesús perdona, pues tuviéramos un corazón limpio, un corazón lleno de vida. Muchas veces, si algo nos detiene, es precisamente la falta de perdón. Y la falta de perdón, al menos en nosotros, viene porque recordamos la experiencia. Alguien nos hizo daño o tuvimos una experiencia mala, sea cual sea, no tiene que ser con una persona, puede ser simplemente una experiencia. Y cuando recordamos esa experiencia, entonces nos causa perdonar o nos cuesta perdonar. No somos, quiero aclarar esto, no somos como el Señor. En este punto de vista, el Señor dice que Él echa nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, a nosotros nos cuesta muchas veces creer eso, precisamente porque nosotros no tenemos la capacidad, a no ser que alguien tenga Alzheimer o algo así, de olvidar. O a no ser que usted se parezca al pastor que se le olvidan los nombres, pero cuando hay una experiencia que te marca, ¿verdad? Que usted recuerda. Y si la experiencia te marcó, te hirió, pues usted la recuerda, está fresquecita, está abierta todavía la herida, usted la recuerda una vez, una y otra vez, de modo que se nos hace difícil a veces perdonar, olvidarlo. Y no quiero hablar mucho más del perdón porque es un tema muy complejo, pero si algo debemos hacer es dar por sentado lo que la palabra dice. Es por eso que cuando usted perdona en su corazón, debe confesarlo al Señor, debe hablarlo con Dios. Una de las terapias para que usted concrete el perdón en su corazón es simplemente venir en oración ante Dios, creerlo. Yo lo perdoné. No se me olvida, pero lo perdoné. No se me olvida, pero no lo traigo, no saco eso de allí. Allí se quedó. Yo le hice libre ante la corte celestial. Para mí él es libre de culpa, para mí ella es libre de culpa, y por lo tanto, aunque recuerde y mis emociones me digan lo contrario, yo tengo que creer que lo perdoné y así lo confieso. Esa parte es muy importante, porque si usted va a depender de su memoria, de su mente, posiblemente siempre va a vivir cautivo de la falta de perdón. Lo primero que tenemos que hacer es una entrega total, una rendición constante, y lo segundo es creer de corazón. ¿Creer qué? Creer lo que la palabra de Dios dice. Creer, por ejemplo, como dice en Tito capítulo 1, versículo 2, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes que se comenzara el mundo. Los preceptos de Dios, lo que la palabra dice, es una verdad absoluta. No es como las verdades de hoy que son, relativas. No, son verdades absolutas. De modo que usted lo puede creer. Aunque sus experiencias, aunque sus emociones le digan lo contrario, usted debe creerlo. Y es al creer, precisamente al creer, que usted es liberado. De modo que lo segundo es creer. Lo tercero, es tener una conciencia limpia y ser sinceros de corazón. Una conciencia limpia y ser sinceros de corazón.
Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro pecado ha sido lavado con agua pura. De modo que una conciencia limpia es algo crucial para uno poder tener el corazón limpio, para uno poder tener un corazón saludable. Por último, la cuarta cosa que tenemos que hacer, la cuarta solución para tener un corazón sano, es pedirle al Señor que renueve nuestro corazón. Y qué lindo que nosotros tenemos esta promesa. El Señor habló a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Y si comenzamos a hablar del pueblo de Israel, tenemos mucho que hablar. Si alguien tenía un corazón duro, pero duro, era el pueblo de Israel. Aún hoy todavía no han aceptado que Jesús es el Mesías, el Salvador. Estoy hablando del pueblo en general, no aquellos que ya se han convertido al cristianismo, por supuesto. ¿Usted sabe lo que es eso después de 2000 años de Jesús haber venido? Haber visto a Jesús, todo lo que Jesús hizo, y aún así negarle. Hay que tener un corazón muy duro, ¿verdad? Pero miren cuál es la promesa de Dios para este pueblo. Y esto me habla mucho de cómo es el corazón de Dios hacia nosotros y hacia el hombre en general. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón, ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Quiere decir que no solamente Dios arregla el corazón nuestro, sino que pone cosas en nuestro corazón que ni siquiera existían antes. Hablando del amor. Usted sabe que Dios puede darle un corazón, Dios puede restaurar el amor por su pareja. Dios puede crear, Dios puede dar amor donde ya no hay. Dios puede restaurar verdaderamente el corazón y que una persona pueda de nuevo enamorarse completamente del cónyuge. Porque pasa mucho que a veces con la experiencia matrimonial el cónyuge es afectado. Pero es algo que tenemos que traer una vez más a los pies del Señor y pedirle al Señor, Señor, si tú estuviste dispuesto, si tú dijiste que ibas a cambiar el corazón del pueblo de Israel, que ibas a quitarle ese corazón duro de piedra y que ibas a reemplazarlo con un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón receptivo, puedes hacerlo conmigo. El denominador común de todo esto es que tenemos que ponerlo todo a los pies del Señor. Tenemos que ponerlo todo a los pies del Señor. Y lo peor que hacemos cuando hay un gigante que se levanta en nuestro corazón es quedarnos sin hacer nada y dejar que ese gigante cada vez más nos llene de cadenas y nos aprisione. Básicamente lo que he hecho ha sido una introducción a la serie. Pero estos 4 puntos, esas 4 cosas que, 4 soluciones que debemos hacer. Una entrega total y constante, una rendición constante, creer de corazón, ser sinceros y tener la conciencia limpia y pedirle al Señor que renueve nuestro corazón. Esa es la fórmula, por decirlo así. Yo sé que hay muchas personas que odian las fórmulas y odian cuando un predicador dice, bueno, haga estas cosas. Pero usted le pregunta a esa misma persona que odian las fórmulas, bueno, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo tú lo haces? Yo no sé cómo hacerlo. Bueno, mejor es saber, ¿sabe? Mejor es tener unos pasos que no tener ningún paso, ¿no creen? Así que hay 4 cosas que usted puede hacer para tener un corazón limpio. Ahora hablemos de cómo es que vencemos al gigante de las heridas. Podemos decir el gigante del dolor en nuestro corazón. Primero, el Señor puede sanar nuestro corazón. Como leímos al principio, el salmista es alguien que decía esto y de hecho el salmista era aquel hombre conforme al corazón de Dios. Hablando de corazón, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era su corazón? Lo refleja en los salmos. Él sana el corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas.
Entonces, antes de usted ir a su mejor amigo, a su mejor amiga, antes de ir a ningún otro lugar, la promesa del Señor es que Él sana el corazón y que Él venda las heridas. Así que Él merece que vayamos allí primero, ¿verdad que sí? Que vayamos al Señor en oración. ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te ofendió? ¿Dónde lo vas a llevar? Llévalo a la presencia del Señor inmediatamente. No dejes jamás que esa raíz crezca y termines odiando y esto se refleje en tus acciones. Salmo 51, el salmo de arrepentimiento. El Salmo 51 vemos el arrepentimiento de David después de haber pecado con aquella mujer y después de haber matado el esposo de aquella mujer. Él como que no caía en cuenta y el Señor le manda a un profeta y le dice una historia y él estaba tan ciego que la historia que le decía el profeta trataba de él mismo, era una ilustración de él mismo. Y David pues no entendía, estaba ciego. Hasta que el profeta le dijo, ese hombre, el hombre de la ilustración, eres tú.